que no se te Ya. entendía nada. Ah, es posible. Listo, Regular entramos en en mi el aire. vuelo. Pero no tenía nada que ver con lo que está fumando. Nada. Perdón, Alfredo, hermano Baldomero, Agustín, ya estamos en el aire. ¿Ya? Perfecto. Ok, entonces da paso. Entonces, ¿ya puedo hablar, José Luis? Sí, ya, empezamos. Ya, ok. Entonces me largo. O sea, yo lo presento, lo hablo y los presento a los dos y ahí así. Entonces me voy. Listo. Sí. Buenas tardes, queridos amigos, amigas, conocidos, desconocidos, invitados todos. Mi nombre es Agustín Guzmán y hoy día, este 5 de octubre, a esta hora aquí en Lima, damos inicio a un ciclo de conferencias que comienza hoy día, valga la redundancia, y esperemos que se vaya por unos 3, 4 meses, todos los lunes a esta hora, para hablar de nuestra hoja sagrada de coca. Y el tema principal que vamos a tocar es la hoja de coca como alimento y medicina. ¿Por qué esto? Porque muchas personas no saben la, la potencia que tiene, la importancia que tiene esta planta sagrada. Y por ahí es que cuando nosotros decimos hoja de coca, y ahí mismo nos responden, pero eso es droga. Y eso justamente es por desconocimiento, porque la consideran como droga, pero no es el mejor alimento y la mejor medicina. Y entonces todos estos primeros lunes estos lunes siguientes de todos estos meses vamos a hablar sobre este tema y para dejarlos los dejo con el señor Baldomero Cáceres, quien va a ser nuestro primer expositor, y Alfredo Menacho, quien los va a acompañar y a presentar a Baldomero. Así que los dejo a los dos en la mesa es de ustedes, y a hablar y disgustar y disfrutar de la hoja de coca. Adelante. Muchas gracias, Agustín. Ante todo, muchas gracias a todos por su presencia aquí y muchas gracias a ti por la invitación. Para mí es un enorme honor. Soy amigo de Baldomero desde hace unos 30 y tantos, 35 años más o menos. Y nada, presentarlo es un honor particular para mí. Dicen que, bueno, todo gran descubrimiento requiere un gran descubridor, ¿no? Y yo creo que Baldomero Cáceres es el Cristóbal Colón de la hoja de coca para el Perú, ¿no? Si bien la hoja de coca se venía consumiendo por millones de personas durante los últimos, no sé, más de 5.000 años, y si bien el famoso libro de Mortimer, La historia de la coca, se publicó en 1901, acá en el Perú no nos habíamos enterado de que teníamos una fuente de riqueza humana, cultural, espiritual y económica tan grande a nuestra disposición y que no la estábamos siquiera considerando. Es recién cuando Baldomero Cáceres empieza a hacer sus investigaciones basadas además en su propia experiencia personal con la hoja de coca, es que el mundo académico local e internacional empieza a enterarse de que la hoja de coca era algo más que la materia prima de la cocaína. Era algo más que una hoja así llamada sagrada por los antiguos indígenas pues, del Perú y balnearios. Baldomero nos recuerda con sus investigaciones la importancia tanto histórica, fisiológica, antropológica, psicológica de la llamada hoja sagrada de los incas. Sus investigaciones que inician hacia finales de los años 70, Baldo me corregirá, abren una trocha intelectual que ha dado los resultados que, bueno, no todo el mundo conoce, pero que están dándose a nivel de América Latina y el mundo. Los foros internacionales de la hoja de coca que se propiciaron a partir de
los primeros descubrimientos de Baldomero y su enfrentarse permanentemente con un establishment académico que no terminaba de entender y que más bien, influenciado por corrientes de pensamiento internacionales que son materia de otra discusión, le daban permanentemente la contra al concepto de que la hoja de coca era un alimento espiritual y físico de fundamental importancia, además para la estabilidad no solo económica, sino espiritual de la gente del Perú, de Colombia, de Bolivia y de los países que la consumían, y de muchos otros que pudieran empezar a beneficiarse. Todo esto lo fue descubriendo Baldomero, y a partir de sus investigaciones es que empieza a animarse un movimiento que ahora ya se independizó de su creador y tiene vida propia tanto en Colombia como en Bolivia como en el Perú. O sea, el trabajo de Baldomero, a mi modo de ver, es fundamental para poder comprender el futuro de la hoja de coca, y todavía no hemos llegado al fin de ese camino. Recién, es más, estamos iniciándolo. Lo que ha hecho Baldomero en los años anteriores a este siglo, en las 2 últimas décadas de este siglo sobre todo, fue enfrentándose con un rigor académico absoluto, una convicción mucho más profunda que el solo rigor académico, la convicción del usuario que percibe en sí mismo las bondades de aquello que está difundiendo. Es decir, estamos frente a una relación académica en donde el sujeto y el objeto de la investigación se fusionan, como es que debe ser toda investigación que se precie de tal, sobre todo en el ámbito de las plantas y las sustancias que el ser humano pone dentro de su cuerpo, tanto para fines psicoactivos, como para fines alimenticios, como para fines variados que tienen que ver con la incorporación de una sustancia ajena a ti, o de un ritual ajeno a ti. Entonces, esta metodología que Baldomero ha incorporado ayudó al crecimiento de todo un proyecto intelectual que él inauguró, que él descubrió y que él lo echó a andar. En Colombia en estos momentos se están haciendo investigaciones fascinantes, en Bolivia también. Entonces, todo esto surgió de una persona, y esa persona es Baldomero Cáceres, a quien me precio de contar entre mis más directos amigos y de poder presentar esta tarde para que nos explique esta experiencia vital que ha sido más que una experiencia de investigación, una experiencia de vida. Baldomero Cáceres, Santa María para ustedes. Gracias, Alfredo. Espero que se me escuche bien. En realidad, cuando el periodo de la reconstrucción después de la guerra con Chile, el gobierno general Cáceres le pidió a la Facultad de Medicina un informe sobre la coca. Y ese informe fue suscrito por Casimiro Ulloa, Colunga y Ríos, y informándole el enorme porvenir que podría tener en el mercado internacional la coca, cuyas virtudes apreciaba. El gobierno no le hizo caso. Incluso se hablaba en ese comunicado del alto precio que tenía ya la cocaína en Europa. Entonces, la coca en ese momento era una riqueza potencial que se podría haber desarrollado si el gobierno limeño hubiera atendido a la voz de la coca. Pero desde Lima no se ha atendido nunca a la voz de la coca, y espero que sea Pachacama que reclame que se le preste atención. Quería comenzar, como tengo algún tiempo, para explicarles cómo comenzó la historia. Le he contado, pero viene bien recordarla. Hasta los 44 años yo no había ido a Cusco. Y quiso la casualidad, yo siempre digo que es el seguro redondo azar, que me invitaran a ser partícipe de la comisión de gobierno de la Universidad de Cusco, que había estado conmovida por el incendio del local de Sinamos en una vieja casona del centro histórico, y con ese motivo habían cerrado la universidad. Y el vicerrector académico se retiraba cuando venían las clases, y si quería yo asumir y por supuesto me fui a Cusco. Y gracias a estar en Cusco es que pude finalmente encontrarme con la coca en plena Sacsayhuamán, cuando un profesor polaco que había llegado hablando quechua, Jan Szymiński, me invitó coca y aprecié la maravilla
que era la coca, caminando 5 horas más, sin sed, sin cansancio, sin hambre, y luego bajamos a tomar un vaso de chocolate y un sándwich de lechón. Perfecto. Me olvidé, volví a La Molina, donde yo trabajaba, y las señoras del campo de inmediato se dieron cuenta que yo era uno de ellos. Entonces empezamos a intercambiar coca, pero a nivel de profesores, como aún hoy día, no existe la coca en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. No sé si de repente ahora estén investigando, hace tiempo que no voy, pero la verdad es que en esa época no había nada fuera de los sobrecitos filtrantes que ayudaban a los turistas en Cusco. La coca era eso, más noticias policiales. Y cuando vino ya la ley del 78, la cosa tomó otro cariz. Ya se emprendieron contra la coca. Y ahora mismo, hace un par de días, se han anunciado los avances en la erradicación de la coca. Ahora, en el 2020, a un año del bicentenario, somos tan, lo que pongan ustedes lo que quieran, que estamos menospreciando un recurso valiosísimo, no solamente para activar nuestra economía, podría ser la locomotora del desarrollo agrícola, la coca, al momento que el Estado reclamara por ello ante el Foro Internacional y reconquistara el prestigio que tuvo la coca, que ahí viene la historia. Volví a Lima, después de Cusco, y me interesé en el tema, y vi que en la Biblioteca Agrícola Nacional estaba un libro del cual yo había controversia en otro texto que debería ser fundamental en cualquier librería, biblioteca personal de los peruanistas, que es Fuentes Históricas Peruanas del doctor Augusto Porras Barrenechea. Y en ese libro se mencionaba Perú, History of Coca, de Iván Plant of the Inca, Mortimer, y Porras lo calificaba de un grueso repertorio. Advierto que no leí inglés, pero en fin, registró una fuente histórica de coca que de inmediato me condujo a buscar el idioma similar del mercurio peruano que tengo en casa, lo que había escrito Unanue, y respiré. La medicina la apoyaba. Veamos entonces, me dije, quiénes hablan en contra de ella. Y ahí me encontré lo que es el hilo de una madeja, que termina siendo un grueso ovillo, porque me encontré con que venía de una leyenda negra sembrada por la psiquiatría, no la medicina, la psiquiatría, que a partir de un texto de un alemán, Emil Krepperin, fundador de la psiquiatría mundial prácticamente, pues sus textos recorrió todas las escuelas de medicina del mundo. En ese texto se hablaban de las intoxicaciones crónicas, y una de las intoxicaciones crónicas sería el coqueo andino. Y como eso lo leyó el doctor Herminio Valdizán, muy respetable por otros motivos, pero que en este tema fue fatal. Él estaba estudiando psiquiatría en Roma y leyó el texto de Krepperin y dijo, ajá, ya encontré. Y mandó de inmediato un artículo que se llama El cocainismo y la raza indígena. ¿Sí? Bueno, el cocainismo era un término importado del texto de Krepperin para aplicarlo a la cocina andina. Y el doctor Valdizán, por eso yo siempre digo que los psiquiatras se basan siempre en la ignorancia. El doctor Valdizán, al revisar la bibliografía, recordaba que Unanue había publicado algo y puso, era un estudio agronómico cuyo título era la coca, ¿cómo era el título? Ya ni siquiera lo recuerdo. Yo tengo por ahí el ejemplar fotocopiado de la crónica médica del 15 de mayo de 1913, en el cual Valdizán le mandaba a Lima desde Roma la noticia de que lo que los indios practicaban era una toxicomanía. Y a partir de ahí arrancó la escuela psiquiátrica. Se olvidaron de lo que habían dicho los médicos. Por supuesto, Valdizán no conocía a Mortimer y tampoco había leído la disertación sobre el aspecto, cultivo, comercio y virtudes de la famosa planta del Perú nombrada coca de Unanue. No lo había leído. Se llamaba El estudio de la coca. Punto. ¿No, verdad? Esta era la bibliografía en la cual se basó el doctor Valdizán
sobre quien se construyó toda una pirámide de trabajos de todo tipo, de psiquiatras. Un doctor Luis N. Sáenz publicó La coca, la gran toxicomanía peruana, libro publicado y que mereció que se le prohibiera a la policía acuyicar. Y desde entonces no se puede acuyicar, creo yo, ni en la policía ni en el ejército, dejando de lado lo que es el architónico del reino vegetal, como había dicho antes. Pues bien, cuando me enteré que la medicina respaldaba, me puse a pensar, pues, de a dónde tiene todos estos maldeciles que todavía estaban en la tribuna oficial y que lamentablemente continúan incluso en nuestra actual legislación. Porque en nuestra actual legislación es un problema social el hecho del coqueo. Y por lo tanto se deben de tomar las medidas correctivas, como por ejemplo minimizar los cultivos, ponerla fuera de la ley, lo que nos han registrado. Estupidez y media que se ha venido cometiendo a lo largo de todos estos 40 años con todos los sistemas democráticos que hemos tenido y que tenemos, porque nadie habla del tema en la política respecto a la coca. Muchas razones habrá, me imagino, incluyendo el miedo, posiblemente, y en otros casos que tienen un polvo blanco en la nariz que no quieren que se deje ver, ¿no, verdad? También, y en otros casos simplemente por lo que es un hábito limeño que es la hipocresía, la verdad. Miren ustedes, a estas alturas, que se siga persiguiendo la marihuana cuando se tiene ya que el propio Congreso ha reconocido que tiene virtudes medicinales y que por lo tanto es una planta medicinal, es tan complicado. El otro día escuché justamente al congresista que mencioné anteriormente, del Partido Morado, que no era momento de llevarse a la batalla de la marihuana y que por ahora el reglamento estaba bien. ¿Cómo va a estar bien? Pero ¿cómo no entienden los congresistas que es una total absurdo que en el Código Penal se incluya el cultivo de plantas? En general, ¿no es, eso es constitucional, señores constitucional? ¿Cómo puede ponerse la naturaleza fuera de la ley? Esa letra, y más aún cuando se trata de plantas medicinales, porque las virtudes que tienen son medicinales, y eso está quedando claro en el caso de la marihuana, gracias a que la desobediencia civil en Estados Unidos era muy frecuente y se comenzó a fumar marihuana tranquilamente con una serie de maneras de tener recursos sin necesidad de recurrir a la mota mexicana que en años anteriores había prácticamente desarrollado el comercio en California al menos, ¿no, verdad? Ya la marihuana es considerada una planta medicinal. Sin embargo, acá todavía insistimos en que no está en el Código Penal. Bien, cuando retomé el camino y me dediqué a criticar a la crítica histórica, porque fue una revisión documental que me llevó pasos atrás, desde Gutiérrez y Noriega en los años 47, con su premio de fomento de la cultura, me llevó hasta Valdizán y de Valdizán a Creperi, y ahí ya me la tuve que agarrar con la propia psiquiatría. ¿Cómo puede ser que se patologicen costumbres ancestrales tan solo porque a unos cuantos psiquiatras de aquella época no les interesaba que la gente se sintiera bien? ¿Por qué? Porque simplemente ellos tenían otros recursos que querían meterlos en el mercado. Y entonces, ¿cómo permitir de que la marihuana fuera un tranquilizante estupendo con una serie de virtudes medicinales adicionales, ¿no? Con una apertura de la conciencia muy apreciable? ¿Cómo pueden considerarla eso negativo? ¿O cómo pueden considerar negativo el hábito del coqueo? Y yo llevo ya 46 años usando coca diario, ¿ya? No es agradable a la vista, parece que huele mal para mucha gente, a mí me encanta, por supuesto, pero que le huele mal, pero la verdad que cada día con ella me recupero, y con toda franqueza, antes del primer bolo de coca tengo 88 años, y después del bolo de cocho por lo menos bajo a 66, pongamos ya 76, ya, 10 años, pero me recupero, y me recupero en la salud, y me recupero en la enfermedad. Ahora se olvida que en el caso del virus
¿Qué cosa soluciona la falta de oxígeno a la altura? La coca, un batecito de coca. ¿Puede ayudar en los problemas respiratorios? Por supuesto que puede ayudar. Sin embargo, no va a estar, por supuesto, en ninguno de los protocolos médicos que se usan. Sin embargo, la infusión de coca alivia los síntomas de la falta de oxígeno. Por lo tanto, si es por falta de oxígeno que se quejan, pues por lo menos vayan tomando unos tecitos de coca que ciertamente les va a ayudar. Y entonces, bueno, ya poco a poco ya se convirtió esto para mí en un, como puse alguna vez, creo que fue Alberto Benavides, me decía, que ¿cómo quieres que te recuerde con un poema gallego, ¿no? Con tu poncho colorado te alejas saboreando el romance peruano de tu coca. Sí, porque en realidad la verdad es una pasión la coca. Yo comprendo que a eso le pueden llamar ustedes adicción. El problema de la adicción es preguntarse si la adicción es positiva o negativa. No me venga, tomar agua es una adicción, por supuesto, y muy exigente. Y por supuesto que hace bien tomar el agua, ¿no es verdad? Porque el apetito lo pide. Y cuando le pide el apetito, será por algo. Y entonces en el caso de la coca, bueno, pues es una maravilla, ¿no? Es una locura que un país que tiene coca, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, defensa civil, una emergencia, zonas aisladas, no se les puede hacer llegar ayuda. Lo único que se les puede dejar caer son bolsones con hojas de coca, en buena hora, porque la hoja de coca, al movilizarnos, porque nos moviliza, salimos del estrés postraumático que le llaman, porque nos recuperamos. Vale decir, la coca es resiliencia tradicional del mundo andino. Y entonces, ¿cómo considerarla peligrosa? Que en las cárceles del Cusco haya muchos campesinos que simplemente por llevar hoja de coca de la zona cocanera hacia las alturas, les han detenido por tráfico ilícito, porque según la ley, el único que puede comercializar es el monopolio de la coca. Por supuesto, como buen monopolio, absolutamente abusivo, y como buen monopolio, impide el desarrollo de todo lo que sería la agroindustria de la coca. Que de todo esto no se puedan enterar ninguno de los señores congresistas hasta hoy, y que si se han enterado por un motivo u otro se callan. Cuando se habla de luchar contra la corrupción, ¿cómo no luchar contra una corrupción sistémica provocada por la prohibición existente? ¿Cómo no revisar esa prohibición si queremos tener un país transparente? En ese momento es imposible, porque hay dos Perú. El Perú formal, que se reconoce su existencia, y el Perú informal, que es el que vive y es activo, y por supuesto también está activo el comercio de la cocaína, y se sigue persiguiendo, sin embargo, a la marihuana, que es una planta bendita, como lo es la hoja de coca. La hoja de coca tiene un arraigo desde el norte de Chile y Argentina hasta el Caribe, ¿no es verdad? Y bastaría recordarle a algunos países centroamericanos que ya la tuvieron, como Panamá, por ejemplo, que en un momento dado la coca me dicen que se había convertido prácticamente en un arbusto ornamental a lo largo de la carretera que lleva al aeródromo. La verdad no lo vi, pero algo así me contaron, pero que la tienen no sé, ni siquiera posiblemente identificada, pero que la tuvieron, y la tuvo Cuba, y la tuvieron en general las islas del Caribe, ¿no? Ramón Pané de José Simonio, Ramérico Vespucio de José Simonio, en fin, José Simonio de todo el Centroamérica, que había sido invadida, colonizada, como quieran, por tribus que iban de la costa de Venezuela, llevando tabaco y llevando coca. Y entonces se aprovecharon de estas riquezas, llegaron allá, y ahora prácticamente, bueno, está el tabaco, pero la coca no se tiene noticia de su cultivo en esa zona. Si nosotros lográramos recuperar la hoja de coca en el mercado internacional, lo cual lamentablemente es una tarea política que no se puede asumir desde el llano, y tiene que ser asumida por el presidente de la República personalmente, que él asuma
la responsabilidad de responder ante el Foro Internacional por un pedido del Perú urgente pidiendo que se revise la convención en lo que respecta a la hoja de coca. Ya se encargaron otros países de hacer otro tanto con otras plantas, que podría ser igualmente el caso de la marihuana, con igual testimonio médico favorable e informe negativo de los psiquiatras, que es una profesión que vive de la angustia humana y por lo tanto prefiere que se mantenga. Como en las circunstancias que estamos. Claro que ha habido consecuencias en la salud mental de la gente, por supuesto. ¿Por qué? Porque se oficializó el miedo. Al oficializarse el miedo, se sembró el pánico. Y el pánico es lo que se ha seguido viviendo. Y la coca también puede recuperar de esto. Entonces, por favor, hay mucha información sobre coca. Ustedes encontrarán, yo tengo una página que se llama Cocachaski, que figura en la Universidad Nacional Agraria. Publiqué una historia gráfica de la coca que ha desaparecido de internet, pero no sé si porque había que pagar de derechos, no sé lo que fuera. Pero en fin, bibliografía pueden encontrar en Google, porque finalmente a través de la coca y a través de la marihuana me compré un pleito mayor que es contra la psiquiatría. Vale decir, la psiquiatría ya sé que está oficializada, son los psiquiatras que lo determinan si uno está de acuerdo o no está de acuerdo. Ya conozco todas las triquiñuelas de las cuales se ha valido esta pseudociencia por constituirse una instancia de poder. A una instancia de poder que para qué ha servido. Por lo pronto, hasta el año 74, el Ministerio de Salud hablaba de la coca como la toxicomanía más extendida en el Perú de hoy. Y creo que no han variado de opinión. No sé si es porque no leen los ministros y entonces no están al tanto, por ejemplo, de la historia de la coca. Unos amigos me trajeron hace años, al comienzo, un ejemplar justamente de Mortimer, ¿no? Donde está de cabeza, ya ni leo el título. Ya, ahí está. La historia de la coca, de Mortimer. Un ejemplar sí, como le llaman, facsimilar del original, que se presentó en San Francisco en 1974. Y este ejemplar, no sé si lo van a ver acá bien, en fin, trataré. Es el ejemplar. Y de esa época, yo siempre decía, perdón. Disculpa, estás con fotografía, no estás con tu cámara, por eso es que no vemos tu libro. Ah, ¿no estoy con la cámara? ¿Pero por qué? ¿Por falla mía o por qué no estoy con cámara? Solamente estamos viendo una foto tuya. Ah, caramba. Bueno, ya. Estaba mostrando el original de Historia de la Coca en 1974 o 62. Bueno, la cuestión es que este libro, al publicarse en Estados Unidos en los años 70 y tantos, ya provocó de inmediato una acogida académica. Entonces Richard Martin y Andrew Weil, los dos reconocieron la virtud de la coca, aunque no se metían estrictamente contra la leyenda psiquiátrica, que fue lo que yo hice y lo que me ha llevado a agarrarme con la psiquiatría de por sí. Porque es una... Miren, la arbitrariedad es terrible. Y la arbitrariedad en el caso de los psiquiatras se ejerce impunemente. Entonces ellos pueden en un momento dado decretar algún apoyo familiar o más bien prestándole apoyo a algún familiar, pueden claustrar a una persona sin tener ninguna razón válida para hacerlo, puesto que puede ser, no sé, se le da una cura de sueño, un tranquilizante, pero no que la internen en una clínica donde pasa a ser enteramente dependiente y absolutamente, no sé, acallada por el sistema carcelario de las prisiones mentales, ¿no? Yo no creo en eso, entonces es una lucha ya mayor, en Estados Unidos se lleva adelante, pero no es la mía es la coca. Y la mía es la coca más en ese momento en que la coca nos podría salvar de dos cosas. Primero, nos salva del pánico, porque la coca da una tranquilidad y una energía que no es compatible con el miedo. Nos da valor, nos da ánimo, nos levanta.
Eso es una ayuda fundamental. Y segundo, porque ante el triste panorama electoral que se presenta, eh, bueno, dicen que le pide al cielo y le pide poco es un sonso, es un loco. Le pediría que alguno de los candidatos asumiera la bandera de la coca, porque realmente abriría los ojos al Perú de lo que realmente ha pasado en estos 40 años, en los cuales han entrado miles de millones de dólares que se han blanqueado. Y en buena hora, ya ellos, cada uno carga con su culpa. No pretendo ser un fiscalizador de lo que pasó, no, todo lo contrario, una especie de borrón y cuenta nueva. Pero dejemos de hipocresía y reconozcamos que somos un país orgulloso de coca y no un vergonzoso cocaine country, como nos conocen fuera, ¿no? Sabiendo que acá la pueden encontrar con facilidad y de mejor calidad. Pero ese no es el prestigio que queremos para el Perú. En cambio, el caso de la coca es enteramente respetable mundial al momento que se da a conocer lo que hay que darle a conocer, que es la historia de la coca. Ahora, qué pena que no hay imagen, porque quería con Agustín mostrar justamente, tenía en la mano un ejemplar de la historia de la coca de Mortimer, traducida al español, publicada el año pasado en Lima, gracias al apoyo de Alberto Benavides y de la Biblioteca Abraham Valderomar de Huacachina. Yo les recomendaría que lo busquen. Es un poco caro. Seguramente Alberto Martín, este ejemplar se ha puesto en internet para que pueda estar al acceso de toda persona, porque vale la pena ver cómo a final del siglo XIX un académico, tanto en historia como en medicina de Nueva York, dedicó años a lograr esa monumental obra que da testimonio de lo que verdaderamente es la coca, no las charadas mentales de los psiquiatras con sus toxicomanías. Con mucho gusto yo me declaro adicto a plantas. No creo que el tabaco mate, como dice la publicidad mundial, le ha logrado que se convierta en ley y se prohibió fumar aún en las terrazas, lo cual es tan idiota y tan absurdo como la medida que está tomando actualmente el gobierno. Y lamentablemente esa prescripción viene desde esa Organización Mundial de la Salud, que es la misma que ha satanizado al tabaco, ya considerada una adicción en términos patológicos, que ya había satanizado a la marihuana, por supuesto, y que bueno, de ciencia no tiene nada. Entonces, cuando se habla de la pandemia y la Organización Mundial de la Salud, como si fuera pues el Vaticano infalible en materias médicas, les quiero recordar que esa misma organización es la que mantiene la hoja de coca fuera del mercado mundial, porque para ellos sigue siendo el hábito de la coca una toxicomanía, una dependencia, una adicción en el sentido peyorativo y no en el sentido natural, que es la física a un consumo habitual de una serie de sustancias, el café con leche, el pan con mantequilla, el desayuno, ¿no? ¿Verdad? Hasta el vaso de agua al final, ¿no? Al decir, el término de adicción ha sido patologizado por la psiquiatría, pero de por sí la adicción puede ser saludable o nociva. Si yo tomo desayuno con 2 vasos de pisco, no creo que sea muy saludable. Pero si tomo esto y tomo con vino, por supuesto que sí lo es. Entonces, Alfredo. y por acá más bien quedo a expensas de las preguntas, que me encantaría recibirlas, porque la verdad que prefiero el diálogo y cuando es necesario el debate al simple monólogo. Pero así ha salido y así queda para que ustedes eh, vean lo que quieran preguntar. Respecto simplemente a lo del poder institucional,
cuando pasé por Washington en el año 93, justamente anunciaron en la división hispánica una charla mía que presentaba la coca como un alimento andino. Y es que ya eso verán posteriormente, seguramente otros conferencistas, seguramente nutricional, que en primera instancia solamente quiero recordar que don Carlos Collazo Chiriboga, del Instituto Nacional de Nutrición del Perú, hizo una investigación pionera sobre el aprovechamiento de una serie de los contenidos de la coca de 1970 y tanto. Bueno, acá quedo y quedo, Alfredo, a tu disposición, a disposición del coordinador, para las preguntas del caso. Shalom. ¿Soy yo? Baldomero, sí. Se oyó y se te está ¿Se viendo oyó? también ahora. Bueno. Bueno, ya. ¿Qué quiere decir con esto? Que debo sacar el tronchito a relucir, ¿no? Estás en público, Baldomero. Todavía es ilegal. Pregunta. A ver, yo estoy recibiendo solamente, hay muchos comentarios de saludos, te están saludando desde Arequipa, desde Colombia, y yo quisiera más bien aprovechar que estamos recibiendo saludos desde Colombia para mencionar las investigaciones que se están haciendo y los progresos que se están haciendo en Colombia a raíz precisamente de las investigaciones iniciales con las que empezaste tú este trabajo en el siglo pasado, un trabajo que, como ya dije, es totalmente pionero y que ha abierto una trocha como la que en su momento abrió Magallanes entre los dos océanos, ¿no? En Colombia, en la Universidad de los Andes, se está haciendo investigación en ciencia pura. Me acuerdo que en el año 2015, cuando hacíamos el Foro Internacional de la Hoja de Coca, y creo que veníamos de estar en Ecuador, si no me equivoco, Baldomero, te acordarás, Sí. hablé con Andrew Whale, y Andrew me contó, me decía, hablamos en Estados Unidos, que me fui a buscarlo, total ni lo encontré, pero hablé por teléfono con él y me dijo, necesitan hacer investigación científica sobre hoja de coca. Si no hay investigación científica, no se puede ni pensar en la posibilidad de hacer una legalización formal de la planta. Tú sabes que en eso discrepo, ¿no? Alfredo, perdón. Sí. Tú sabes que en eso discrepo, ¿no? Sí, bueno, sí, de todas maneras, aún si tú discrepas, ya se está haciendo. Eso es lo que quería informar, era que esa investigación científica se está haciendo en la Universidad de los Andes, y más bien aprovechemos para escuchar tus comentarios discrepantes al respecto y darle una perspectiva mayor a ese interés renovado que la ciencia está teniendo con relación a la FECO. Sí, bueno, es que mi discrepancia es que el procedimiento formal me lo indicó el propio secretario de la Junta de Control de Estupefacientes de Viena a su paso por Lima, estando yo en la Empresa Nacional de la Coca como asesor externo. Me quedé para esperarlo y cuando llegó le mostré la biblioteca que yo había organizado respecto a la coca y me dijo, ¿y si tienen ustedes todo esto, por qué no van al secretario general y le piden que se revise el caso? Le respondí, eso depende del presidente. Y efectivamente depende del presidente, porque mi argumentación es que la convención establece que puede ser revisada a pedido, fundamentado, y tenemos los elementos de juicio documentales suficientes para fundamentar la no validez del fallo de la toxicomanía peruana. Entonces, investigaciones científicas, sí, claro que se acumulen, pero no van a ser el argumento para cambiar la categoría en la cual se hizo caer a la coca. La categoría puede ser objetada presentando simplemente la crítica al informe en el cual se basó el fallo de la Organización Mundial de la Salud. Ese informe existe, es de 1950. Yo tengo la copia de la bibliografía. Es una prueba documental de que nos engañó la comisión.
La comisión no vino a evaluar la coca, vino a condenar la coca. ¿Eso es un argumento político? Sí, pero es un argumento político que en una esfera mundial puede ser presentado al nombre de un país con toda la justificación ya existente. En fin, esa es mi discrepancia. Sí. Está bien, entiendo. Y dime una cosa, ahora que hablas que hablaste hace un rato de cannabis, todos sabemos el mercado de cannabis a nivel global es bastante grande, sigue creciendo, cerca de 300.000 millones de dólares ya a estas alturas. Dime una cosa, los Estados Unidos presentó formalmente una solicitud para sacar la planta de cannabis de la lista número 1 de sustancias tóxicas de Naciones Unidas. No, que yo sepa, no. Que no. Por eso hay una contradicción entre los estados y el Estado federal. Una contradicción que ha habido una serie de incidentes al respecto. Porque sí, no lo han hecho. No lo han hecho. Y sin embargo, en realidad el pedido del Perú podría estar asociado perfectamente a la marihuana, con lo cual tendría gran audiencia en Estados Unidos de por sí, ¿la verdad? Porque en realidad es un absurdo que esté en las condiciones en que está, cuando ahora se sabe que las virtudes son imprevisibles muchas veces, las virtudes de las dos plantas. Ya, tengo por acá algunos comentarios también que están apareciendo de la audiencia de Facebook, desde Arequipa, desde Colombia. Bueno, los saludos de Minet Vilches, de Ketty Cóndor, de John Eddowes, de Noé Casas, desde Cajamarca, todos amigos y admiradores de tu trabajo, Baldomero. Después hay un comentario, dice que, bueno, que alguien te agradece por recordar nuestra madre tierra y la salud que brinda a través de sus plantas, minerales y todo lo que vemos, y que debemos tener igual cuidado con los excesos, ¿no es cierto? Ese es un comentario de una chica, no sé, el nombre son cuatro consonantes, así que no lo puedo pronunciar, pero su segunda, no sé si su apellido es Sara. Pero hay otra pregunta que me parece súper interesante acá, en donde Kenny Alfredo Bueno menciona que aparte de la función medicinal y alimenticia, ¿cómo era esto de la función mágico-religiosa de la hoja de coca? Hoy, parece que nos fuimos. ¿Aló? Perdón. Perdí por un momento. Sí, Baldomero, perdí por un momento la señal. No, yo también. ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? Nosotros también. Ya, ok, estamos todos entonces. Sí. Era sobre la pregunta era sobre la función mágico-religiosa de la coca. ¿Qué opinas ahí? La Inquisición, en su edicto, incluía no sé cómo le llamarían, la blasfemia de soplar las hojas hacia el sol. En realidad, para mí el culto solar es el único culto religioso que practico. En realidad, creo que somos en efecto hijos del sol, la fuente de la energía, la que nos mantiene, y no quiere decir que el sol sea Dios, ni creo que lo pensaran en el periodo prehispánico, sino que sabían que había un misterio detrás, y que ese misterio regía la mañana, y regía la noche, regía la vida, y a ese misterio veneraban en el sol, pero no que fuera el sol Dios, confusión de los idólatras que vinieron, que ellos sí trajeron ídolos, y ellos sí hicieron que se venerara madera y pintura, que es el caso lamentable del Señor de los Milagros, que es un culto muy popular, pero que es un culto idólatra. No tiene nada que ver con lo que era la pureza del mensaje de Jesús, ni nada parecido, ¿no? Y el mismo Jesús se extrañaría mucho de verse exhibido medio calato en las calles de Lima, de modo que seguramente se alegrará de que esta mañana no salga ni vaya a salir en esos días. Pero, en fin,
La cuestión es que la hoja de sol, por supuesto, es parte del ritual diario de veneración, porque es previdencial, ¿no? Yo me imagino pues, a un pastor a 4.000 metros, se despierta de amanecida, tiene que salir a ver, a pastorear, y aparte de tomar algo caliente, seguramente se llevará sus hojitas de coca que le van a acompañar, como dándole paciencia, perseverancia y a la vez energía, que son las virtudes propias de lo que yo le llamo las hojas del sol, porque la hoja de coca acumula energía del sol y es la que pone a nuestra disposición cuando chachamos, llámenlo como quieren, aculicamos, pichamos, ¿no? Nuestra hojita de coca, que de por sí ya personalmente le tengo veneración a ella también por las virtudes que tiene, ¿no? No sé si se escucha bien, ¿sí? ¿Se escuchó? Sí, sí, Baldomero, sí, te estoy escuchando. ¿No? Me parece que había bajado el volumen. Bueno, hay una pregunta interesante desde Ecuador en donde menciona que en estos tiempos en los que somos presa del pánico, dice, por esta pandemia, por el encierro, ¿cómo utilizaríamos a la madre coca para que nos abrace con salud? Tú habías mencionado algo sobre la coca y la salud en general, y especialmente la salud vinculada con las enfermedades bronquiales, etcétera, al principio. Y de hecho se ha estado conversando sobre el tema. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, lo que dije, ¿no? Me parece muy natural y yo lo he hecho. Miren, hace años ya, más de 20 años, todavía yo corría en las mañanas y corría con coca. Y un día me vino un poco de sangre y a los 2 días me vino un chorro de sangre y descubrí que estaba, la tuberculosis me había invadido un pulmón totalmente y el otro la mitad, de modo que estaba trabajando con un cuarto de pulmón. Y sin embargo, con ese cuarto de pulmón había estado corriendo los días anteriores con coca. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que la coca me llevaba a la tuberculosis? No, seguramente hubo un periodo de depresión, no comí lo suficiente, lo que fuera, me lo superaron, me mandaron 6 misiles antibióticos y al mes estaba recuperado y no hubo problema y hasta ahora no tengo ningún problema. Pero aún en enfermedad le dije al neumólogo, eso sí, por favor, yo voy a seguir con mi coquita, un cigarrito después del almuerzo y un poquito de marihuana. Me dijo, sigue usted como quiera. Y efectivamente no hubo ningún problema. Y aún, ¿por qué? Porque las plantas medicinales son buenas en la salud y son buenas en la enfermedad. Y entonces, por ejemplo, otro de los temas que tiene que ver con marihuana. La marihuana es un agente broncodilatador. Entonces, había cigarrillos de marihuana para asmáticos. Mi abuelo, consumiendo unos cigarrillos del doctor Andreu, creo que se llamaban, que eran de cáñamo, de marihuana, para el asma, ¿no, verdad? Y entonces eso quiere decir pues que se han olvidado las virtudes medicinales de la marihuana, que ya eran reconocidas en el siglo XIX por toda la medicina naturalista y experimental de esa época, ¿no? Entonces, claro que ayuda, y claro que ayuda más todavía si le damos una dimensión espiritual, que a través de la coca empezamos a sentir ese, no sé, ese airecillo andino que nos viene con ella de protesta frente a lo que es el mundo formal, que fue virreinal y ahora sigue siendo colonial en otra forma. Baldomero, sí, me parece que está clarísimo. Hay otra pregunta interesante que ha aparecido por acá y dice que en Buenos Aires están investigando el uso de diversas plantas en depresión y adicciones, ¿no? Y bueno, menciona que son estimulantes y clarificadores tus palabras, pero digamos que no has especificado el tema del uso de la hoja de coca en depresión y en adicciones, y en ambas cosas tengo entendido que hay un uso bien interesante, así que si pudieras discurrir un rato sobre eso sería muy útil. Bueno, siempre he dicho, por ejemplo, la pasta es una porquería, ¿no? Realmente la pasta es lo peor de calidad que existe en el mercado informal, vamos, ilegal. La gente que fuma pasta, por supuesto que tiene problemas.
Y también tienen problemas muchos usuarios de cocaína, por exceso, no sé, porque trae problemas. Sin embargo, el uso de la hoja de coca podría satisfacer la apetencia que siente tanto el de la pasta como el de la cocaína, sin llevarle al extremo que le lleva la una con sus tóxicos adicionales de la pasta y a los que lleva la propia cocaína. Entonces, la coca, productos integrales de coca, serían una solución para el mundo de usuarios de cocaína y, por supuesto, de pasta, de bazuco, como le quieran llamar. Entonces, popularizar el uso de la coca es librarlo de adicciones que sí son negativas, ¿verdad? Entonces, simplemente fomentar la costumbre del coqueo como una costumbre normal, como debería de ser fumar marihuana, igual que lo debe seguir siendo fumar tabaco, ¿no? Porque eso de que el tabaco mata, ¡ja! Si supieran la base científica que tiene una afirmación similar, es como si Vizcarra estuviera a cargo de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Bueno, Baldomero, ahora que hablas del el uso de coca para, digamos, personas que tienen adicción a la pasta o a la cocaína, se me viene a la cabeza también, ya no sobre eso, sino sobre el tema de la depresión, que también estaba en la pregunta, en una conferencia que dio Andrew Weil cuando estuvimos en Bolivia, te acordarás, en el Foro Internacional de la Hoja de Coca que hicimos en La Paz, y Andrew decía que la hoja de coca tenía una particularidad muy especial, que era una equilibradora de extremos, que cuando tú estabas excesivamente deprimido o excesivamente excitado, te tendías a centrarte, que también tenía esta virtud cuando tú estabas con un estreñimiento crónico o con una diarrea feroz, ¿no? También tendía en cualquiera de los dos casos te ponía al medio, te buscaba tu centro. No sé qué tienes que decir a ese respecto. Bueno, a mí es solamente respaldar lo que dicen los médicos, y si efectivamente Andrew lo ha constatado así, así es. Yo recuerdo que cuando la primera vez lo invitamos a Andrew a Lima y luego a Cusco y luego a Trujillo, el año 92, trajo un amigo que se pegó una gripada terrible en Trujillo y probó coca y al día siguiente antes me dice, qué maravilla para la coca, ¿no? Claro, porque la virtud de coca es un tonificador general, ¿no? Entonces, la depresión, por ejemplo. La depresión la coca lo saca a uno de la depresión porque le pone en actividad. Y eso es lo fundamental para superar cualquier reto, ¿no? Ponerse, responder con actividad. Y la coca permite eso. Entonces, por supuesto que es un buen antidepresivo. Yo no digo que pueda solucionar problemas de depresión aguda ni nada parecido, de repente también, pero en fin, no lo digo eso. Pero que la depresión del hombre normal, depresión que cualquiera en este momento puede experimentar de estos más de 100 años, 100 días de aislamiento social para salvarnos de un tremendo huaico que nunca se produjo, pero en fin, todavía sigue dándolo como validez para lo que se hizo. En fin, Okay. No entremos en este tema. Ok, Valdo, sí, perfecto. Hay otra pregunta que me parece interesante, ¿no? Porque tiene que ver con esto del este problema que tenemos con esta suerte de contrabando interno que se ha generado en el Perú a partir de la ineficiente labor del ente monopólico que es la Empresa Nacional de la Coca. Como la Empresa Nacional de la Coca no está surtiendo los mercados legales de consumo de hoja de coca en el país, se ha generado una suerte de contrabando interno. Y ese contrabando interno ha producido que hay campesinos encarcelados por transportar hoja de coca y que hay toda una serie de problemas en las aduanas, etcétera, etcétera. Una persona pregunta si se puede liberar a los campesinos que están encarcelados por transportar hoja de coca. No estamos hablando de cocaína ni de pasta básica, solamente de hoja. Miren, el problema es
digamos, si se recurriera al constitucional, pero eso representa abogados, no todo lo que fuera, por supuesto que se les podría liberar, igual que se podría lograr invalidar lo del derecho penal. Yo no creo que el constitucional vaya a considerar razonable el poner fuera de la ley plantas, por lo pronto, y menos aún plantas medicinales, y menos aún una reconocida por el propio Congreso por sus virtudes medicinales, y por lo tanto medicinal. Se podría, pero el problema es cómo hacerlo, cómo lograrlo. Por supuesto que se podría. Tanto se ha hablado en estas épocas sobre la saturación de los penales. Hay una gran proporción que son de microcomercialización. Algunos por hoja de coca, otros son por marihuana, ¿no verdad? Otros bien serán por pasta, por cocaína, pero en fin, es porque se ha criminalizado una actividad económica, no porque la actividad económica sea criminal de por sí, ¿se dan cuenta? Entonces, si se ha criminalizado aquello, entonces la gente que está por hoja de coca, sin embargo, es poco razonable, por supuesto, ¿no? Es un atentado contra los derechos humanos, por supuesto. Y por eso digo, la coca sería una buena bandera por una serie de razones para cualquier candidato que se quisiera presentar con una bandera andina, que es de unidad. Ciertamente, ciertamente, Baldomero. Hay una persona acá que pregunta, que hace una pregunta complicada, ¿no? Porque tengo entendido, Baldo, que no se puede plantar no se puede sembrar nuevas plantas de coca. Creo que es ilegal sembrar nuevas plantas de coca. ¿No es así? Sí, así es. Creo que las Mira, únicas legales... ¿Ah? mira la pregunta que hace, mira la pregunta que hace esta persona, Minet Vilches. Dice, ¿puedo plantar coca en el biohuerto escolar? No, es una idea que le da vueltas en la cabeza y dice que la está madurando. Es un profesor de ciencias sociales y Sí. lo quiere hacer para sus clases de geografía, no sé. A mí me parecería hermoso que se pudiera plantar hojas de plantas, hacer, ¿cómo se llama? Sembrar plantas de coca en los colegios, pero eso es totalmente ilegal, tengo entendido, Baldomero. ¿Es así? Bueno, formalmente sería totalmente ilegal, ¿no? Porque, como digo, las únicas plantaciones reconocidas son las declaradas y de las cuales tiene control la Empresa Nacional de la Coca. Todo el resto sería ilegal, pero van con calma. Cuando el año 2001 se dio la maldita inclusión de la marihuana y de la amapola del opio en el Código Penal, se había incluido también a la hoja de coca. Y en la noche corrigieron y tuvimos que salir una fe de ratas y suprimieron a la coca porque se habrían comprado un pleito con todos los movimientos cocaleros si declaran que toda esa coca es ilegal. Pero en principio, la única legal es la registrada. Claro, una plantita, francamente, sería muy idiota o muy malintencionado que por una plantita le planteara un problema a un profesor que enseña botánica. Y me parece genial su idea, igual que simplemente la idea de tener cultivos escolares me parece estupendo, porque estuve hablando justamente hace poco de un psiquiatra francés, psiquiatra, pero parece que es un hombre inteligente, que ha patentado el concepto de resiliencia. Entonces él contaba que como la niñez que tiene protección está muy dispuesta a enfrentar y a superar retos, y que hay que proteger mucho la infancia, ¿no? La teoría de la, como le llaman, de la aproximación, ¿no? Bueno, un término hablando del acercamiento a los niños. Muy bien. Pero en todos los casos de esa capacidad de respuesta, de eso se encarga la coca, vamos, hay que dejarla tranquila, ella trabaja sola, y que esté en el jardín botánico escolar es enseñarle lo que es la historia del Perú. Cada museo del Perú debería tener plantas de coca, no existen, no existen. El único museo de acá de la Huaca, antes llamada la Cuquiana, que Isabel Flores tiene una planta que yo le traje de Trujillo hace años, pero no existe la coca en nuestros museos, es parte de la ceguera frente al tema, cuando debería estar en todos ellos. En todo caso, yo creo que podríamos recomendarle al profesor que está sugiriendo sembrar
en el biohuerto del colegio Hoja de Coca, que una planta de coca que lo haga, que no puede ser tan malo y que es una pequeña respuesta a una gran interrogante. ¿Es tan mala la hoja de coca? ¿Es tan mala como para poder, como para no poder siquiera sembrarla en tu jardín? Que de repente se transforma de noche, ¿no? Y nos ataca. O sea, hay una especie de Normalmente locura es acá. así, pues. ¿No? Claro, claro. Yo Ya, tengo mi plantita. entonces, pero, perdón, que tengo, Adelante, profesor. Adelante, profesor. tengo una pregunta más por ahí, que es una persona de Cusco que te manda muchas felicitaciones y que pregunta cómo se asimila el alcaloide en la boca durante el masticado chachado. Esa es una pregunta compleja que está dándole muchos problemas a los investigadores en la Universidad de los Andes, porque es difícil poder fotografiar el instante mismo en el que se produce la fusión entre la hoja, la saliva humana, la tojra, y en fin. No sé qué se te ocurre a ese respecto, Baldomero. Es una pregunta capciosa, complicada. No, bueno, en fin, a mí mi misterio es cómo lograron descubrir los primitivos peruanos que al mezclar la hoja de coca con una ceniza o al mezclarla con cal era lo que necesitaba para tener el efecto deseado. Eso para mí es un misterio. El que cómo se Claro, transforma en la boca, bueno, que lo investiguen, pues que vean cómo es la cosa, pero no es lo tan fácil. cierto es, Sí, sí. no es tan fácil en términos ya de estricta ciencia positiva, pero sí de la Así es. apreciación primera es que es una sustancia alcalina que sí, que provoca porque sí, Tomás Moreno y Maíz, que publicó en 1868 un trabajo sobre la coca y la cocaína, él era cuñado de José Gálvez, muerto el 2 de mayo, y a él le dedica su trabajo. Él decía, si es trabajo intelectual, no utilice yita, no utilice sustancia alcalina, la hoja nomás. Si es actividad física, agréguele usted. Es posible que efectivamente es el impulso que lo da la sustancia alcalina al mezclarse con la coca, pero de por sí la hoja de coca da esa tranquilidad que permite moderar los extremos, como mencionabas antes, tanto de la euforia como de la depresión. Moderar los extremos, eso sí, de todas maneras sí lo cumple. Sí, definitivamente, Baldomero. Eh, hay alguien que pregunta cuál es el camino de la legalización. Es una pregunta eh, hasta cierto punto inocente, ¿no? Porque Sí, la sí. legalización parece que son muchos caminos que tienen que coincidir. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, miren, en realidad es una revolución lo que se propone, ¿no? Pero es una revolución pacífica porque es una revolución científica. No se trata de tumbarse a nadie, ¿no? Sino se trata de volver a ver las cosas, no el lenguaje que se ha puesto a esas cosas, no, las cosas. Y las cosas son las plantas. Y ahí está la medicina para responder. Ahora sí ese libro de Mortimer, traducido al español, les aseguro que es suficientemente convincente para no dudar más de los beneficios de la coca como planta medicinal. Entonces, el argumento es documental, si quieren ustedes, ¿no? Igual que mi defensa lo ha sido. Es, es, es documentar simplemente lo que se está diciendo. Entonces, el Congreso del Perú, ¿qué les cuesta a estos señores? ¿Verdad? Leer, comprar su historia de la coca, tienen plata para hacerlo. Además, hay deliveries, posiblemente del libro, que se compre cada uno de esos ejemplares, ¿no? ¿Verdad? El congresista Olivares, que aparentemente está abierto a la marihuana, aunque dice que no, en periodo de sesión no, lo que estaba fumando era tabaco. Hombre, ha podido estar fumando con marihuana y lo habría entendido. Para aguantar a muchos congresistas, un poco de hierba viene bien, ¿no? Pero me refiero que la hipocresía es el gran problema. ¿Cómo acabar? Acabar con la hipocresía.
¿Cómo acabar con la hipocresía? No, cada uno hace lo que puede. Por mí, yo dejo saber que tengo hábitos que son mal vistos, no porque sean malos, sino porque son vistos así, ¿verdad? Entonces, no. Pero, ¿cómo Valdo, lo realizaron? Pues, sí, ojalá que Valdo, lo que sí. Baldomero, sí, hay una pregunta más que me parece que es bien interesante. Una persona que ha salido del mundo de las drogas, dicen, ¿puede consumir harina de coca? No sé Por si me supuesto. copiaste. Yo no le veo ningún, a ver, no sé a qué se refiere salir del mundo de las drogas, ¿no? Pero me Bueno, refiero, la imagínate, hoja de coca imagínate es que, hoja de coca. imagínate que alguien que ha salido, que lo habías mencionado hace un rato, ¿no? Creo que hay incluso investigación científica al respecto. Y en algún momento Anthony Heyman mencionó en una conferencia, recuerdo, que el mundo de las drogas, como, o sea, los consumidores de cocaína, que son cerca de 1.000 millones de personas en el planeta, se beneficiarían mucho del uso de la hoja de coca, y son como una especie de mercado natural para la hoja de coca, porque les da todos los beneficios de la sustancia psicoactiva de la cocaína y ninguno de los perjuicios, ¿no? Entonces, esta pregunta creo que viene por ese lado. Sí, claro, ¿no? Totalmente de acuerdo. El mercado de la cocaína es muy grande y podría ser atendido con productos de coca, aparte de, cabe aclarar, que la cocaína, como otros de los componentes de la coca, podrían y deberían ser utilizadas por la farmacéutica regional. Vale decir que la hoja de coca no solamente en tanto cual, sino en cuanto por sus componentes podría ser aprovechado por la farmacia formal, como ya estuvo en el pasado, ¿no? Cumplo con recordar a la gente joven que en los años 50 todavía había en Lima pastillas de mentol, cocaína y bórax para dolor de garganta, que fue lo que me hizo declarar en el idiota ilustrado que mi mamá de chiquito me daba cocaína, porque me daba esa pastilla para el dolor de garganta cuando comenzaba el otoño en San Isidro. Sí. Sí, claro. Sí, claro, claro. Acá se ha hecho todo un gran mito, ¿no? Y parece que es muy conveniente para algunos que se mantenga ese gran mito y esa gran mentira. Eh, bueno, Baldomero, yo Así creo es. que acá eh, estamos ya estamos ya a punto de terminar. No sé si hay algo que quisieras agregar, no tenemos muchas preguntas más. Salsa un coca, allá la coca, viva la coca. Y la coca es el Perú, defiéndanla, porque así lo defendemos mejor. Bueno, muchísimas gracias, Baldomero. No sé, Agustín, ¿quieres tomarme la posta, por favor? Yo creo que ha sido bien enriquecedor bien enriquecedor esta charla de Baldomero y debemos un agradecimiento a la Asociación Cultural Pachamama y a Agustín Guzmán, sobre todo, que es el animador detrás de todas estas conferencias que se van a venir dando durante el transcurso del mes. ¿No es así? Hasta a mí me has convocado, Agustín, o sea que ya estamos acá en fila india, todos los que tenemos algo que opinar sobre la sagrada hoja de la coca. Bueno, muchísimas gracias, Baldomero, Alfredo, por esta ilustración, porque como les dije al principio, hay gente que no sabe absolutamente nada de la hoja de coca. Y aquí para contestar la pregunta que hicieron, que si los cocainómanos pueden consumir hoja de coca, claro, eso es la medicina de ahora. Hay trabajos, yo personalmente soy autodidacta en el campo de la medicina y trato cocainómanos o adictos a las drogas con harina de coca, no con hoja, sino es con harina. ¿Sabe por qué? Porque siente las mismas sensaciones que cuando se inyecta o consume la harina el clorhidrato de cocaína por la nariz. Con la única diferencia es que la coca natural es vía oral y no hace daño. Y la coca como droga es vía nasal o se la inyecta. Entonces,
hay mucho pan por rebanar y todavía estamos comenzando con esto, pero les digo así que la cura de los adictos a cualquier droga está en la hoja de coca y otras plantas y otras medicinas. Bueno, no quiero extenderme más. Agradecerles nuevamente a los oyentes, a los amigos, a todas las personas que están aquí escuchándonos, que el próximo lunes lo vamos a tener a Anthony Hedman, que es quien escribió el libro Mama Coca, que tiene una experiencia muy amplia en cuanto a la problemática y el saber de la hoja de coca, y todos los lunes, el próximo lunes 19 viene Javier Trigo, que sí es la especialidad de alimentación con hoja de coca, y para terminar el mes también el día 28, creo que es el lunes, lo tenemos a Alfredo, quien también nos va a abrir los ojos acerca de este tema que nos apasiona a nosotros, y que todos los días la hoja de coca nos tiene un futuro promisorio en cuanto a medicina y en cuanto a alimentación. Y ojalá pronto se despenalice, y cuando se despenalice, esta va a ser la planta que va a calmar la hambruna y las enfermedades en el mundo. Les agradezco mucho a todos ustedes, y también nos ponemos a la orden. Si alguien quiere en su colegio, si alguien quiere en su barrio, si alguien quiere en alguna universidad o en lo que sea, alguna información, alguna conferencia sobre la hoja de coca, pues bueno, por acá estamos para tejer, para cada uno poner su poquito de su piedrita, su granito de quinoa o de kiwicha, y así vamos haciendo nuevamente este Tahuantinsuyo tan grande como fue en el pasado. Muchísimas gracias, y que la coca nos bendiga a todos y guíe nuestros sueños. Gracias y hasta el próximo. Gracias, Agustín. Gracias, Agustín. Seguimos. Gracias.